Buenas, mi nombre es Hilary Carvajal y con el grupo colaborativo número 3 en la materia de bioquímica vamos a estar hablando sobre el ciclo de Krebs. Este también conocido como el ciclo del ácido cítrico. Este ciclo es el corazón del metabolismo celular y es responsable de convertir los nutrientes que consumimos en energía utilizable para nuestro cuerpo. Pero ¿por qué es importante este ciclo? Primero, es el centro energético de la célula. A través de este ciclo, nuestro cuerpo genera moléculas de alta energía como NADH y FADH2, que luego se utilizan en la cadena respiratoria para producir ATP, que esta vendría siendo la moneda de energía más importante a nivel celular. También permite la oxidación completa de nutrientes. Grasas, carbohidratos y proteínas se descomponen totalmente convirtiéndose en acetil-CoA y durante este proceso se libera CO2 y energía aprovechable para la célula. También este ciclo actúa como un punto de intersección metabólico. Conecta las vías del catabolismo, la degradación de las moléculas en este caso, con el anabolismo, que es la síntesis de nuevas moléculas. Sus intermediarios sirven para sintetizar aminoácidos, ácidos grasos, glucosa y porfirinas, haciendo del ciclo un elemento central en todo el metabolismo. Ya por último, suministra el poder reductor necesario para la fosforilación oxidativa, el proceso que genera la mayor producción de ATP en la célula. Y finalmente elimina productos de desechos expulsando dióxido de carbono a través de la respiración. Ahora bien, ¿cómo funciona exactamente el ciclo? Veamos sus 8 reacciones principales. Todo comienza con la condensación del acetil-CoA a azolacetato. Una molécula de acetil-CoA que trabaja 2 carbonos se combina con oxalacetato que trae 4 carbonos. Esta reacción es catalizada por las enzimas citrato sintasa, formando citrato y liberando coenzima A. Esta es la etapa crucial que inicia todo el ciclo catabólico. La segunda reacción es el que el citrato se transforma en isocitrato. Esta es una reacción bicatenaria que implica primero una deshidrosis y luego una hidratación. La enzima aconitasa cataliza este proceso, preparando el citrato para la posterior descarboxilación. La tercera reacción es cuando llega el momento de descarboxilación de isocitrato. El isocitrato sufre una descarboxilación oxidativa, convirtiéndose en acetoglutarato y liberando una molécula de CO2. La enzima isocitrato deshidrogenasa cataliza esta reacción, durante la cual NAD+ se reduce a NADH, un evento crucial para la producción de energía. Cuarta reacción. Tenemos la conversión del acetoglutarato a succinil-CoA. Esta es la segunda descarboxilación oxidativa del ciclo. Ocurre en un complejo multienzimático llamado acetoglutarato deshidrogenasa. Durante esta reacción se genera más NADH y se libera otro CO2. Además, estamos viendo cómo se conectan las reacciones de oxidación con la liberación de energía. Quinto, ahora vemos la fosforilación a nivel de sustrato. Esta reacción especial, la ruptura del enlace de alta energía del succinil-CoA, se acopla con la síntesis de GTP. La enzima succinil-CoA sintetasa cataliza este proceso. Esto es un ejemplo directo de cómo se produce energía química utilizable en el ciclo. La sexta, ocurre la oxidación del succinato a fumarato. El succinato pierde hidrógenos y se oxida, convirtiéndose en fumarato. Con la ayuda de la enzima succinato deshidrogenasa, en este proceso el FAD se reduce a FADH2. En la séptima tenemos la hidratación del fumarato a L-malato. El fumarato se hidrata, se le agrega una molécula de agua gracias a la enzima fumarasa. Este proceso implica agregar un grupo OH en una posición específica, transformando el doble enlace del fumarato en un enlace simple. Y la última, que vendría siendo la octava reacción, ocurre la oxidación del L-malato a oxalacetato. El L-malato pierde electrones y protones, siendo oxidado a oxalacetato por la enzima malato deshidrogenasa. En este paso, el
NAD se reduce nuevamente a NADH y con este ciclo se completa, volviendo al oxalacetato inicial, listo para aceptar otra molécula de acetil-CoA. Para el balance energético y coenzimas reductoras, el ciclo de Krebs que ocurre en la matriz mitocondrial es clave porque genera coenzimas de alto poder reductor, que son las que realmente producen energía en la cadena respiratoria. Por cada molécula de acetil-CoA se obtienen 3 NAD, un FADH2 y un GTP que corresponde a un ATP por fosforilación a nivel de sustrato. En total, estas coenzimas permiten generar alrededor de 10 ATP después de pasar por la cadena de transporte de electrones. En los puntos de ingreso de carbohidratos, lípidos y proteínas, el ciclo de Krebs es un punto de convergencia metabólica. Los carbohidratos ingresan cuando la glucosa se transforma en piruvato y luego en acetil-CoA. Los lípidos, mediante beta-oxidación, también se convierten en acetil-CoA y los aminoácidos provenientes de las proteínas pueden convertirse en intermediarios como oxaloacetato, alfa-cetoglutarato y succinil-CoA, según su estructura, entrando directamente al ciclo. En resumen, el ciclo de Krebs es el corazón del metabolismo energético porque integra carbohidratos, grasas y proteínas y produce las coenzimas que generan la mayor parte del ATP celular. El ciclo de Krebs no solo produce energía, también genera intermediarios claves para la síntesis de biomoléculas esenciales como carbohidratos, lípidos y proteínas. Para la síntesis de carbohidratos vamos a tener intermediarios como lo es el gliceraldehído 3-fosfato y el dihidroxiacetona fosfato que se usan para formar glucosa y polisacáridos mediante gluconeogénesis. Además, el piruvato y el lactato pueden convertirse en estos intermediarios y la glucosa 6-fosfato conecta la glucólisis con otras rutas de carbohidratos. Para la síntesis de lípidos, el acetil-CoA es un precursor fundamental para la formación de ácidos grasos, colesterol y fosfolípidos. El glicerol 3-fosfato se combina con ácidos grasos para formar triglicéridos y fosfolípidos. El citato transporta acetil-CoA desde la mitocondria al citoplasma para la lipogénesis, permitiendo la formación de grasas almacenadas. Para la síntesis de proteínas y aminoácidos, van a haber algunos intercambios claves del ciclo que son precursores de estos aminoácidos. Vamos a encontrar al acetoglutarato, que da origen al glutamato, glutamina, prolina y arginina. También tenemos oxalacetato, que es base para el aspartato, asparagina, metionina, treonina y lisina. También tenemos el puravato, que precursa alanina, valina y leucina. Y también el 3-fosfoglicerato, que se usa para sintetizar serina, glicina y cisteína. Buenas, mi nombre es Astrid Guisáis y voy a seguir con la exposición. Yo voy a explicar de forma sencilla cómo funcionan los complejos de la cadena de transporte electrónico en la mitocondria, siendo este un proceso fundamental porque es el que produce la mayor parte del ATP en nuestras células. Comenzamos por saber qué es la cadena de transporte electrónico. Esta cadena de transporte electrónico es una serie de reacciones de oxidación-reducción donde los electrones pasan desde moléculas como el NADH y el FADH2 hasta el oxígeno, que es el aceptor final. Estas reacciones liberan energía y esa energía se relaciona con los cambios de potencial redox mediante la ecuación delta G igual menos NF delta E. Un ejemplo es como cuando los electrones viajan desde el NADH hasta el oxígeno. Se liberan alrededor de menos 220 kilojulios por mol. Existen distintos transportadores involucrados en este proceso. Los principales donadores son el NADH, el FADH2. También encontramos moléculas como FN y FAD dentro de proteínas.
La coenzima Q, que se mueve por la membrana, y transportadores de hierro como los citocromos y los centros hierro-azufre, que transfieren un electrón a la vez. Por otra parte, tenemos el complejos 1, 2, 3 y 4. Todos estos transportadores trabajan dentro de 4 complejos principales ubicados en la membrana interna de la mitocondria. El complejo 1 recibe electrones de NADH y bombea protones. El complejo 2 recibe electrones del FADH2. Este complejo no bombea protones. En el complejo 3, los electrones pasan hacia el citocromo C y nuevamente se bombean protones. Finalmente, en el complejo 4 transfiere los electrones al oxígeno, que se convierte en agua y también contribuye al bombeo de protones. Con la fosforilación oxidativa, vemos que todos estos complejos bombean protones hacia el espacio intermembranal, creando una diferencia de concentración de protones. Luego, la ATP sintasa utiliza ese gradiente para producir ATP. Este proceso, junto entre la cadena de transporte y la ATP sintasa, se conoce como la fosforilación oxidativa. Con esto concluyo diciendo que la cadena de transporte electrónico es el sistema que convierte energía química en ATP y es esencial para prácticamente todas las funciones celulares. Buenas, yo les voy a hablar sobre el funcionamiento de la ATP sintasa. Pues vamos a definir qué significa, y es una enzima transmembranal ubicada en la membrana interna mitocondrial de las eucariotas, en la membrana tilacoidal de los cloroplastos y en la membrana plasmática de las bacterias. Su función es sintetizar la ATP a partir de la ADP, usando la energía del gradiente de protones. ¿Cómo funciona? Pues utiliza un mecanismo sorprendente llamado quimiosmosis. Se genera un gradiente de protones, la cadena de transporte de electrones bombea protones hacia un comportamiento. Pues en mitocondrias del matriz del espacio intermembranal, esto crea alta concentración de hidrógenos positivos afuera, baja concentración de hidrógenos positivos adentro y energía potencial química positiva eléctrica. Los protones fluyen a través de la ATP sintasa. Cuando los protones regresan a la matriz, pasan por el canal de la ATP sintasa. Este flujo actúa como el agua que mueve una turbina. El giro de la FeO hace girar a Fe1. Entonces, la ATP sintasa tiene dos partes. La FeO, Fe inicial, incrustada en la membrana, funciona como turbina, y la Fe1 sobresale en la matriz donde se fabrica el ATP. En la rotación induce cambios de contaminación. Los índices de Fe1 cambian de forma al rotar la subunidad y cada vez pasa por 3 estados. ¿Cuáles son esos estados? Estados abiertos, que libera ATP, estado suelto, que une ADP más pi, y estado tenso, que sintetiza ATP. Bueno, ¿qué podemos decir en conclusión? Que la ATP sintasa es una enzima esencial para la vida, encargada de producir ATP, que es la principal fuente de energía de la célula. Esta enzima se encuentra en la membrana interna de las mitocondrias, en los cloroplastos y en las bacterias. La ATP funciona como turbina molecular. Primero, la cadena de transporte de electrones crea un gradiente de protones
acumulados en un comportamiento específico. Cuando los protones regresan a través de la ATP sintasa, fluyen por una parte llamado F0, F inicial, que actúa como un canal. Este flujo provoca un movimiento rotatorio similar al de una turbina. Este giro se transmite a la parte F1, que es donde se produce la ATP. A medida que esta parte gira, sus unidades cambian de forma, permitiendo 3 pasos: unir ADP y fosfato, transportarlos en ATP y luego liberar la molécula formada. Cada vuelta completa de la enzima produce aproximadamente 3 moléculas de ATP. Muchas gracias.